El 1 de mayo, junto con la Universidad Jesús de Nazaret, transmitimos la videoconferencia que se tituló Duelo atípico por COVID, ¿cómo sobrellevarlo? Nos llamó poderosamente la atención que a esta videoconferencia se inscribieron 560 personas. Esta misma videoconferencia me solicitó el Colegio de Psicólogos de Honduras que la pudiera impartir el día sábado y la recibieron 250 personas, 250 psicólogos. Y muchas personas han estado escribiendo a la universidad pidiendo que por favor, además de todos los materiales, se les envíe también pues la grabación. Así que entonces me he tomado el trabajo de grabar esta conferencia sobre duelo atípico, cómo sobrellevarlo, para que usted la escuche, la vea y la pueda compartir con otras personas. Empecemos diciendo un poco acerca de las estadísticas de las personas que a nivel mundial han fallecido por coronavirus. Ahorita acabo de ingresar a la página de Google COVID y el reporte hasta hoy dice que por este virus han fallecido a nivel mundial 247.838 personas. En Colombia, por ejemplo, el reporte es de 340 personas. En Honduras el reporte es de 82 personas. En Estados Unidos van 68.465 personas. El doble de muertos de Italia. En Italia la estadística va de 28.884 personas fallecidas. En España los fallecidos son 25.428. En Reino Unido los fallecidos son 28.446. ¿Qué significa eso? Significa que existe la posibilidad que el coronavirus nos arrebate a un familiar, a un amigo, a un vecino o a un compañero de trabajo. Usted y yo estamos en el centro. Los interrogantes son esas personas que posiblemente puedan fallecer por coronavirus y Dios no lo quiera, pues que seamos uno de nosotros. Quiero decirles que en mi caso personal ya he perdido a un buen amigo, un excelente profesional acá en Honduras, el doctor Américo Reyes Ticas. Él falleció por coronavirus el 21 de abril del 2020. También, como decía en las conferencias anteriores, este mes para mí han sido un mes de pérdidas. También el 27 de abril falleció la licenciada Karen Rivera, a quien en noviembre le habían hecho un atentado y realmente pues quedó muy mal y lamentablemente falleció el 27 de abril. Quiero también decirles que
El coronavirus nos ha venido a decir una verdad que a veces tratamos de pasar por alto. Y la verdad es que la muerte es una certeza ineludible. Hay un relato donde refiere que una vez estaba hablando la muerte con la vida. Y entonces la muerte le pregunta a la vida: ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? Y entonces la vida le respondió: porque yo soy una bella mentira y tú una triste verdad. Y esto es cierto. La muerte es una triste verdad. La muerte es ineludible. Los seres humanos estamos programados para morir. Algunos cumplen el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir, pero no es un ciclo para todos. La certeza es que la muerte es ineludible. Esta semana creo que los amantes de películas, los amantes del cine, ya vieron esta película que se estrenó el 24 de abril del 2020 y que lleva por nombre Misión de Rescate. Es una película que realmente me ayudó a poder preparar esta conferencia y sobre todo un diálogo que sostiene esta persona que está rescatando a este niño que había sido secuestrado. Y entonces, después de haberlo ya estar a salvo en un lugar protegido, pero todavía con la zozobra de que los van a venir a buscar, se disponen los dos a ir a dormir. Y este hombre entonces, si ustedes recuerdan, le lleva al niño que está acostado en la cama un plato de comida. Y entonces el niño empieza el diálogo de la siguiente forma. Le dice: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú siempre has sido valiente? Pero el diálogo que me interesa es el siguiente, donde este niño le pregunta: ¿tú tienes familia? Y el actor le contesta: antes tenía a mi esposa. Y el niño le sigue preguntando: ¿dónde está? Y Tyler le contesta: no sé, no la he visto en mucho tiempo. Y este niño le sigue preguntando: ¿hijos? Y Tyler le contesta: sí, un hijo. El niño le pregunta: ¿dónde está? Y Tyler le contesta: murió hace algunos años. Y el niño le sigue preguntando: ¿y cómo murió? Y Tyler le contesta: linfoma. Y el niño sigue preguntando: ¿qué edad tenía? Y él le contesta: 6 años. Y dice algo, y ahí rompe en llanto: y yo ni siquiera estuve con él cuando él murió. El niño le sigue preguntando: ¿dónde estabas? Y Tyler le contesta: en Afganistán, en una misión militar. El niño le sigue preguntando: ¿fuiste requerido? Y Tyler le dice: no, yo decidí irme como voluntario. Y el niño sigue preguntando: ¿para no verlo así?
Y Tyler le dice, sí. Y le dice, te digo que yo no soy valiente. Nada más, exactamente lo contrario. Y es aquí cuando el niño culmina, diríamos los que practicamos la terapia cognitiva, termina este diálogo socrático diciéndole una frase que lo hace reflexionar. El niño le dice, ¿sabes qué? Te ahogas no porque te hayas caído al río, sino por quedarte sumergido en él. Y ahora, el que pregunta ya no es el niño, el que pregunta es Tyler. Y le dice, ¿quién te dijo eso? Y el niño le contesta, lo leí en un libro en la escuela. Esa es una frase que yo quisiera que la guardáramos y que para estas personas que están sufriendo un duelo, o para aquellas personas que después sufrirán un duelo, la tengamos bien presente. Te ahogas no porque hayas caído al río, sino por quedarte sumergido en él. Empecemos ahora entonces diciendo qué es el duelo. Si usted ahorita se metiera a Google y le diera clic en imágenes y le dijera duelo, le va a aparecer esa imagen, una mano de la cual sobresalen unas aves que vuelan. Y la gente cree que a partir de eso muchos concluyen que el duelo es dejar ir. Por eso en amarillo yo les escribo, esta imagen no representa el duelo. El duelo no es soltar. El duelo es reposicionar. Y más adelante voy a profundizar sobre esto. Decimos entonces que el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida. Bien cortico, duelo es una respuesta emocional ante la pérdida. Pero ¿qué sucede? A partir del coronavirus ha empezado un antes y un después. Si ustedes se dan cuenta, antes del coronavirus, miren la forma en que celebrábamos los rituales que nos ayudaban en los procesos de duelo. Entonces, antes del coronavirus, al estar enfermo el familiar o amigo, nosotros podíamos ir a verlo, podíamos ir a despedirnos. Antes del coronavirus, podíamos consolar y ser consolados a través de un abrazo. No hay algo que consuele más que un abrazo bien sentido. Podíamos, antes del coronavirus, ir a la velación. Podíamos ir al cementerio. Podíamos realizar un rito funerario. Podríamos realizar una ceremonia. Hoy, con el coronavirus, y esto es a nivel mundial, ya no podemos hacer eso. Cuando la persona enferma por coronavirus, ya sea un familiar o un amigo, no podemos ir a verlo, no podemos ir a despedirnos. ¿Por qué? Porque las entradas están restringidas a los hospitales como una medida de protección. Tampoco podemos consolar y ser consolados a través de un abrazo por el distanciamiento que debemos conservar de 1 o 2 metros de distancia. Ya no podemos estar en el velatorio, ya no podemos ir al cementerio, ya no podemos realizar un rito funerario. La semana pasada uno de los noticieros de acá de Honduras mostraba cómo a la entrada del cementerio
estaban los soldados, estaban los militares, y a la familia que iban a enterrar a su ser querido, solo le permitieron entrar, solo le permitieron llegar hasta la puerta del cementerio. No pudieron ingresar al cementerio. Entonces, nos damos cuenta que después del coronavirus, los ritos funerarios que nos ayudaban a entender la pérdida ya no se pueden realizar. La Universidad de Valencia dice, por ejemplo, en uno de sus documentos que sacó sobre duelo atípico, que ya no se está permitiendo despedir a los seres queridos con esos rituales a los cuales estábamos acostumbrados o que deseábamos y que nos ayudaban a aceptar y sobrellevar mejor lo ocurrido. Esa es la finalidad de un ritual: aceptar y sobrellevar la pérdida de ese ser querido. El Colegio Oficial de Psicólogos también, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en uno de sus documentos, escribe: esta circunstancia puede favorecer, es decir, la circunstancia de no poder acompañar a un ser querido, que el proceso de duelo sea más complicado por la sensación de no poder apoyar al familiar enfermo, de no haber podido despedirnos. Y finalmente, Oviedo, en un artículo que escribe sobre duelo y muerte, él dice que el ritual da estructura al caos emocional y permite la construcción de significados compartidos. A la persona que participa en los actos fúnebres se le hace más hacedera la aceptación de la pérdida ocurrida. Y esta parte final es la que me llama poderosamente la atención. El ritual le dice al doliente que la pérdida del ser amado fue real. Entonces, ya ustedes comprenden por qué estamos hablando de duelo atípico. Y es atípico en el sentido que los rituales que nos permitían aceptar y elaborar esa pérdida no se pueden estar dando, no se pueden estar realizando. A partir de esto, yo quiero hacer 5 consideraciones sobre el proceso de duelo. La primera consideración es esta: si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, entonces no hay etapas una detrás de otras, como nos han enseñado, que la negación, que luego el enojo, que luego la depresión, que luego la aceptación. Pensar así, que el duelo es una sucesión de etapas, realmente es tergiversar el trabajo de la doctora Kubler, quien habló de duelo, pero no de duelo por la pérdida. La doctora Kubler, en el año 1969-1970, ella trabajaba con personas moribundas, y lo que hizo fue empezar a identificar ese proceso que experimentaban las personas que estaban próximas a la muerte. Y es ella la que concluye que no en todos ya se dan esos diferentes momentos. Entonces, esa es la primera consideración que yo quiero que a ustedes les quede bien clarita. Las etapas del duelo no vienen en cadena. Las etapas del duelo no son una detrás de otra. Miren ustedes que si ustedes van al buscador de Google y colocan imágenes de duelo, encuentran esto, que yo le puse arriba la lupa que dice error, ¿ya? Y colocan ahí etapas del duelo.
Entonces empieza que la crisis, que la negación, que el enfado, que la depresión, que la aceptación y el aprendizaje. Es decir, colocan esas etapas en cadena. Otra imagen la coloca así, como si usted se hundiera y luego pudiera salir si recorre una de esas etapas. Entonces, por favor, clarifiquemos. Duelo, proceso de duelo, no es etapas en cadenas. ¿Por qué? Porque el duelo realmente no sigue esa lógica. La segunda consideración es, si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, entonces no hay un tiempo estipulado para sufrir o dejar de sufrir. Hay gente que, por ejemplo, le ha colocado límites, fechas a elaborar un duelo. No, el duelo tiene que elaborarse en un año. Y dicen, no, es que si el duelo dura más de un año, entonces estamos hablando de un duelo patológico. No, el duelo tiene que durar tanto tiempo. Señores, quede bien clarito. Si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, no hay tiempo estipulado para sufrir o dejar sufrir. Usted va a sufrir el tiempo que sufra. Así de sencillo. No le coloquemos tiempo, porque eso es colocar más presión a este proceso que sigue una dinámica diferente. La tercera consideración es que si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, entonces cada duelo es único e irrepetible, porque cada ser humano es único. El duelo de una madre es diferente del duelo de un padre, es diferente del duelo de un hermano, es diferente del duelo de un amigo. Entonces, la tercera consideración, no ande comparando quién sufre más o quién sufre menos, y a partir de eso sacar conclusiones ilógicas, que es que si sufre más es porque lo quería mucho y si no sufre es porque no lo quería. Cada uno vive el duelo de una manera diferente. Los duelos son únicos e irrepetibles, porque cada ser humano es único e irrepetible. La cuarta consideración sobre el duelo es que el duelo es una respuesta, si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, entonces el manejo del duelo es de corazón a corazón. Es estar con el otro y para el otro. Es un trabajo compasivo. Más que dar fórmulas, más que dar respuestas, el duelo es acompañamiento. Estoy contigo en tu dolor. Aquí estoy cerca tuyo. Aquí voy a estar. Ese es el acompañamiento del duelo. Un proceso de corazón a corazón. Como dice este doctor Jorge Gómez, un médico colombiano que tiene mucha experiencia en acompañamiento de pacientes en duelo y pacientes moribundos. La quinta consideración es que si el duelo es una respuesta emocional ante la pérdida, entonces el duelo no es una enfermedad a la que hay que medicar. Por el contrario, las reacciones del duelo son respuestas saludables y adaptativas. Hay personas que en aras de ayudar, lo que hacen es complicar los procesos. Y entonces dicen, no, démosle un ansiolítico porque esta persona está muy mal. No, mejor que esté dormida para que no sienta tanto el dolor. Eso es contraproducente. En el duelo, lo que hay que sentir es dolor. Lo que hay que permitir es que el dolor fluya.
que el dolor no se quede dentro, porque el dolor que hace daño es el dolor que no se exterioriza. Y luego, la pregunta que sigue es, ¿qué hacer para afrontar este duelo sin abrazos o este duelo atípico? En amarillo les coloco una frase. Te ahogas no porque hayas caído al río, sino por quedarte sumergido en él. Esa es la frase que este niño le dice a Tyler en esa película de Misión de Rescate. Ahora, ¿qué cosas? Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva hay dos flechas, una roja y una verde. La flecha roja dice por qué y la verde dice cómo. En los procesos de duelo, una de las preguntas que realmente no sirven para nada y que muchas personas se la siguen haciendo es el por qué. Cuando usted insiste en el por qué, usted queda estancado, queda momificado mirando hacia atrás. Hay personas que tienen mucho tiempo mirando hacia atrás. A mis pacientes yo les insisto, el por qué es una pregunta inútil, no sirve, no resuelve nada. El por qué lo que hace es aumentar la rabia, aumentar la frustración, aumentar la culpa, aumentar la tristeza. Y recuerde, en el duelo no se trata de aumentar, se trata de sentir la tristeza, de sentir la rabia, de sentir la culpa. No les estoy diciendo que no hay que sentirla, hay que sentirla. No hay que provocarla. La provocamos con las preguntas del por qué. Una de las preguntas que tenemos que hacernos en este proceso de duelo es en el cómo. ¿Cómo sigo con mi vida? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo aprendo a sobrellevar esta pérdida? Cuando usted se enfoca en el cómo, usted empieza a ver posibilidades, usted empieza a ver alternativas, usted empieza a ver soluciones. Cuando usted se enfoca en el por qué, usted solo ve problemas. Dentro del material que leí para preparar esta conferencia, me llamó mucho esta frase de un equipo de expertos en duelo que elaboró un documento y ellos decían, una persona en duelo es un equilibrista emocional. Esa imagen que ustedes ven ahí, ven ustedes una persona caminando sobre una cuerda. Pero lo que sostiene a esta persona es el equilibrio entre el corazón y el cerebro. Esta es un cuadro que me lo regaló una de mis alumnas de un diplomado en consejería que doy en la Universidad Jesús de Nazaret. Y ella me dijo, doctor, mire, le quiero regalar este cuadro para ver qué significado le da a usted. Me lo regaló la doctora Rode, que fue alumna mía en ese diplomado en consejería. Y estas personas que hablan del duelo como un equilibrista emocional, ellos hablan que en el duelo tenemos que insistir en dos tipos de tareas. Las tareas de conexión con el dolor, y pueden estar representadas con el corazón, con el sentir, pero también las tareas de conexión con el dolor, es decir,
de cómo seguir mi vida, de cómo continuar con mi vida. Pero dentro de ese equilibrio sano entre la conexión del dolor, por eso hundirse en el dolor no es el camino, pero tampoco es el camino olvidarse del dolor y meterse a hacer las 1001 cosas. Entonces, una persona en duelo es un equilibrista emocional que combina las tareas entre las tareas que le conectan con el dolor y las tareas que le conectan con la vida, con el día a día. ¿Qué puede hacer ustedes entonces para estas tareas de conexión con el dolor? Una de las cosas que están aconsejando todos estos diferentes colegios de psicología que han publicado recomendaciones sobre el duelo es esto: hablar del ser querido. Yo lo expreso de la siguiente manera: usted tiene derecho a expresar lo que piensa, lo que siente y lo que crea de su ser querido, aunque lo que usted piense, lo que usted sienta, no sea lógico. Cuando usted verbaliza, poco a poco irá encontrando sentido. Por lo tanto, no se quede callado. Hable, exprese. Pero también, si usted está acompañando a alguien en procesos de duelo, permítale hablar. No importa que sea lo mismo. Una de las cuestiones que sucede en los procesos de duelo es que hay una etapa donde las personas se vuelven repetitivas. No importa, déjelo, porque esa es la forma de expresar. Ahí es muy importante las preguntas abiertas, las preguntas que conectan con el dolor. Dentro de las otras actividades que podemos hacer para conectarnos con el dolor, también pueden ser el usar las redes sociales para despedir al ser querido. Estas imágenes que les muestro en esta diapositiva es lo que publicó un psicólogo español que perdió a su papá y a su mamá. Y lo que él hizo, pues, es, a través de una red social, publicar su dolor. Le dijo a sus hijos que también escribieran cartas para despedirse de sus abuelos. Entonces, esta también es una buena estrategia para conectar con el dolor, pero también para verbalizar el dolor y para sacar el dolor. Esta también es otra estrategia que usted puede utilizar para elaborar estos procesos de duelos atípicos, y es lo que también aconsejan algunos colegios de psicología, y es el organizar una despedida de la persona que falleció. Yo le sugiero que 9 días después de que el ser querido haya fallecido, pues usted se reúna fotos, reúna recuerdos, él puede elaborar una carta y léala, exprésele a ese ser querido aquello que tal vez usted no tuvo tiempo de expresarlo. Esa es otra forma también que nos permite sanar y exteriorizar. Y esto es algo importante también, y es el prepararse para las fechas especiales del primer año. Los expertos en duelo dicen que el año más difícil después de una pérdida es el primer año. Y tiene lógica, porque es en ese primer año donde
empezamos a notar más la ausencia del ser querido. Un día de la madre sin que la mamá esté. Un día del padre sin que el papá esté. Un día del niño sin que el hijo esté. Una Navidad sin que el ser querido esté. Un 31 de diciembre sin que el ser querido esté. Entonces, por eso es fundamental prepararnos para ese primer año. ¿Y cómo? No tratando de olvidar al ser querido. La semana pasada estuve en una videoconferencia de la gobernación de Antioquia, y uno de los conferencistas, el doctor Jorge Gómez, decía una frase que me hizo clic y que me quedó sonando en mi cabeza. Él decía: el cielo es el corazón del que ama. El cielo es el corazón del que ama. Miren ustedes que nos han dicho que el cielo está en el más allá. Esta frase nos hace ver que nuestro corazón puede convertirse en un cielo. El doctor William Worden es un psicólogo, ya tiene como 81 años, que ha estado trabajando durante toda su vida los procesos de duelo. Y él dice una frase que me llamó mucho la atención. Y él dice que la disponibilidad de un superviviente para empezar nuevas relaciones depende no de renunciar al difunto, sino de encontrarle un lugar apropiado en su vida psicológica. Un lugar que es importante, pero que deja espacio para los demás. Con esta frase le encontré yo más sentido a la frase del doctor Jorge Gómez de que el cielo es el corazón del que ama. Y este médico decía que teníamos que decirle a nuestro ser querido: papá o mamá o hijo, abro mi corazón espiritual para que vivas en él. Papá, mamá, amigo, abro mi corazón espiritual para que vivas en él. Entonces es acá donde usted comprende, el duelo no es soltar. Por eso es que muchas personas se resisten a los procesos del duelo. Porque lo que la gente le dice es: déjelo ir, déjelo ir, déjelo ir. No es dejarlo ir, es reposicionarlo para que esa persona nos permita, ¿ya?, ubicarlo en un lugar de nuestra existencia. Porque no se trata de perderlo. Yo le digo a mis pacientes: mi papá murió en el año 1993, 27 años de haber fallecido. Y mi papá sigue viviendo en mi corazón. Mi mamá murió hace 25 años, año 1995. Pero mi mamá sigue viviendo en mi corazón. Mi hermano José murió en el 2012, pero mi hermano sigue viviendo en mi corazón. El padrino de mi niño, de Pedrito, murió también en el 2012, pero mi compadre Rafael sigue viviendo en mi corazón. Entonces, no es soltar, es reposicionar. Y en una de las conferencias que decía, una de las participantes me preguntaba: doctor, pero si todavía lo sentimos en nuestro corazón, entonces ¿eso no complica el duelo? Y yo le dije: un duelo está resuelto cuando usted puede hablar de su ser querido sin sentir sufrimiento, sin derramar lágrimas,
sin sentir pesar, sino que usted puede hablar de su ser querido con alegría, puede exteriorizar las cosas bonitas que le han pasado. Cuando yo hablo de mi mamá, lo hago con alegría. La recuerdo en mi día a día con sus muchos refranes a través de los cuales me educó. Entonces, así es la forma de elaborar procesos de duelo. No es sacar el difunto de nuestra cabeza. No, es darle un lugar en la cabeza. Es darle un lugar en el corazón. Es reposicionar. Entonces, por eso me hace mucho sentido esta frase de abro mi corazón espiritual para que vivas en él. Pero que vivas ya no en el dolor. Ya no tengo a mi mamá en el dolor. La tengo en mi alegría, en el encontrarle sentido a mi vida, que gracias a ella pude lograr tantas cosas que he logrado. Porque me decía constantemente, ¿ya?, que para ser papa, para ser sacristán, hay que soñar con ser papa. Es decir, tenemos que tener proyectos grandes. Así recuerdo yo a mi mamá. Así tenemos que recordar a nuestros seres queridos, no con dolor, sino con sentido, con alegría. Y esa es la forma en que ya el duelo se elabora, ya el duelo ya deja de doler. Dentro de lo que leí también para preparar esta conferencia, hablaban de las 4 áreas de autocuidado del doliente. ¿Ya? Diferentes comunicados insisten en eso. Es necesario autocuidarse. Y básicamente algunos dicen que son 4 áreas las que tenemos que cuidar: la somática, la emocional relacional, la cognitiva mental y la espiritual. ¿Cómo cuidar nuestra área somática física? Pues partir del principio que si no se cuida el cuerpo, todo lo demás falla. Por eso es necesario seguir comiendo aunque no tengamos ganas de comer, seguir durmiendo aunque no tengamos ganas de dormir, seguir ejercitándose, ¿ya? Luego viene la otra dimensión, que es la dimensión emocional relacional. Compartir con otros cómo me siento o escribir cómo me siento. La parte cognitiva mental, ahí es fundamental aceptar que en los duelos vivimos mucha confusión. Por lo tanto, no es momento de tomar decisiones importantes, no es momento de decidir qué voy a hacer con mi vida. Se aconsejan elaborar pequeñas metas, pequeños objetivos, ¿ya? No grandes metas, grandes objetivos en este proceso. Y finalmente, la parte espiritual. El ser humano es espiritual por naturaleza. Por lo tanto, podemos también crear rituales que nos permitan mantener la presencia de nuestro ser querido, hacerles, por ejemplo, un altar en nuestra casa, ¿ya? No se trata de sacarlo de la casa, se trata de reposicionarlo en la casa, de darle un lugar especial en esa casa. Entonces, esas son las 4 áreas de autocuidado que también necesitamos promover con nosotros mismos y con los demás. En Italia, me llamó esto poderosamente la atención, hay un movimiento que se llama Derecho a la Despedida. Y me gustaría pues que los que trabajan en salud también pudieran promoverlo. ¿En qué consiste? Básicamente es que ahí en Italia se ha puesto en marcha ese movimiento del derecho a despedirse, en el que se habilita la comunicación con enfermos y familia mediante videollamadas para que puedan despedirse o grabar la despedida y enviarla a sus familiares posteriormente. Como no se puede ver al ser querido, esta es una forma que también se puede hacer, pero se necesita mucha sensibilidad. Sabemos que el equipo de medicina está trabajando arduamente y obviamente esto implica
algo extra, pero realmente le haríamos enorme bien a las personas que puedan tener una comunicación de ese ser querido, ¿ya? O poderle hacer llegar una comunicación de nosotros a través de un mensaje de voz, ¿ya? Tantas formas que hay hoy virtuales para poder conectar. Y finalmente, para terminar esta conferencia, quiero recomendarles un libro de el doctor Warren, que es un experto en el tratamiento del duelo. Es un libro que está escrito tanto para personas profesionales como también personas que no se dediquen a la psicología, ni a la psiquiatría, ni al trabajo social. Cualquier persona puede leer este libro y le será de muchísima utilidad. Y para terminar, ahí les comparto mi tarjetica de presentación. Por favor, apunte mi correo electrónico, porque el servicio que le voy a ofrecer es que si usted tiene cualquier duda, usted puede escribirme y yo le voy a responder su pregunta. Mi correo electrónico es p y luego mi nombre, Pedronel. Entonces sería ppedronel@hotmail.com. ppedronel@hotmail.com. Entonces, todo correo que usted me envíe, yo prometo contestárselo. ¿Por qué? Porque también esta es mi forma de poder servir, de poder ayudar desinteresadamente. No cobro por contestar correos, así que están en libertad para que puedan escribirme y hacer sus consultas. Muchas gracias por la atención y espero que ustedes puedan compartir este video con muchas más personas. Que pasen un buen día.